bienvenidos a este estudio de nuestra jornada, como lo hemos venido manejando, de ADN, estudio de Biblia, del libro de Apocalipsis. ¿Quién recuerda cuál fue nuestra última clase? Para entrar calientitos al estudio de hoy. Estuvimos hablando. Ceci, adelante. No, ¿levantaste tu mano? ¿De qué estuvimos hablando la semana pasada? ¿Nadie se acuerda de qué estuvimos hablando? Empezamos a estudiar las 7 cartas que Jesús le da ¿a quién? Las iglesias. A las iglesias del Apocalipsis. A 7 iglesias que en ese entonces existían y que eran reales. Hablábamos sobre la iglesia de Éfeso y el día de hoy vamos a entrar de lleno a hablar en un estudio amplio, porque es mucha la información, sobre la iglesia, la ciudad llamada Esmirna. Yo sé que Ari ya nos dirigió en la alabanza, en la administración. ¿Qué te parece si cierras un momento tus ojos nada más? Todos con sus ojitos cerrados. Todos con sus ojos cerrados. Y le dices al Espíritu Santo: habla a mi vida, Señor. Habla a nuestro corazón, Padre. Que en tu presencia, así como Ari nos lo enseñaba, Señor, en la administración de la alabanza, nos llene de sabiduría y entendimiento. Quita las distracciones de nuestra mente, Señor, de nuestro corazón, y danos ese entendimiento para conocerte más, pero sobre todo, Señor, para amarte más y obedecerte mejor, Señor. Bendice a tu iglesia que está aquí presente, Señor, aquellos que vienen de trabajar, dales fuerza, dales ánimo. Aquellos que hicieron actividades durante el día, Señor, lo mismo te pido. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, iglesia, el día de hoy vamos a hablar sobre el mensaje a Esmirna, el cual está en Apocalipsis capítulo 2, verso 8, verso 11. Aquí de este lado hay mesas, sillas, espacios. Déjame comenzar diciéndote que el mensaje a Esmirna es un mensaje muy especial. Junto a la iglesia de Filadelfia, era Filadelfia y Esmirna una de las 2 iglesias del libro de Apocalipsis que no recibe un mensaje de reprensión. Recuérdalo, esto es para examen, Filadelfia y Esmirna. De 7 iglesias, solamente 2 no reciben mensaje de reprensión. Y Esmirna es una de ellas. Ahora, Esmirna era una iglesia, como lo describe el libro, sumamente pobre. Era una iglesia que era perseguida y que se encontraba en una opresión verdaderamente letal. Sin embargo, más allá de que esto detuviera la fe de Esmirna, ellos seguían adelante, no flaqueaban, su fidelidad era realmente notoria, se mantuvieron fieles a la doctrina, en el servicio, en la obediencia, en las obras. Es por eso que vamos a encontrar un mensaje muy pastoral. Jesús hablando como pastor a la iglesia, animando a los creyentes que sufren a causa del Evangelio. Porque te voy a decir algo en esta tarde que tiene que cambiar tu manera de ver y de vivir el Evangelio. El sufrimiento es parte de una vida con Cristo. Nadie dijo amén. Pero es una realidad. Jesús no prometió lo que muchas iglesias están predicando para tener fama, dinero, riquezas y popularidad. Es exitoso, vas a ser multiplicado, vas a ser prosperado. Y aunque creemos en una bendición, en una prosperidad, en una bendición conforme a nuestra obediencia a los principios bíblicos, porque existe, no es la máxima para ti y para mí como hijos de Dios en este mundo. Porque la Biblia nos enseña que estamos de paso, que nuestra ciudadanía no se encuentra en este mundo, sino en los cielos.
Y Esmirna es una de esas iglesias que estoy completamente seguro el Señor anhela ver para llevarla con Él a la eternidad. Te vas a emocionar con ese mensaje, pero también te va a retar a hacer cambios en tu vida. Ahora, como contexto histórico, es importante puntualizar algunas cosas, pero vamos a hacer esto. Abre tu Biblia en Apocalipsis capítulo 2, verso 8 al 11. Vamos a leer una carta que Jesús le da a la iglesia de Esmirna. Dice de esta forma: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. A ver, ayúdenme a recordar por qué dice escribe al ángel de la iglesia que está en Esmirna. ¿A quién estaban dedicando la carta? Pastor. Ok. ¿Cómo lo saben? ¿Por las clases? Muy bien. ¿Por qué? Pero si dice ángel, ¿por qué dice que el pastor? Es un mensajero. Porque la palabra en el original de ángel es mensajero. Y un pastor hace esa función de traer el mensaje de Dios a su pueblo. Versículo 9, mira, atención a esto. Jesús dice: yo conozco tus obras. Escucha, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Otra palabra es sufrir. He aquí, el diablo echará a alguno de ustedes en la cárcel para que seas probado, y tendrás tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. ¿Qué tal el mensajito? Fuerte, bonito, alentador. Bueno, vamos a desglosarlo, miren. Como te decía hace un momento, es importante conocer el contexto histórico. Como contexto histórico, iglesia, debemos de saber, otra vez, que Esmirna sigue siendo una ciudad situada hoy por hoy en Asia Menor, lo que viene siendo Turquía. La ciudad que ahora es equivalente a Esmirna se llama Izmir. Ahora, Esmirna era una ciudad portuaria, lo hemos hablado junto con la iglesia de Éfeso. Era una ciudad donde había un comercio abundante. Es como un swap meet, un sobre ruedas, un tianguis. La gente vivía del comercio, se compraba y se vendía prácticamente todo. Eso hizo que la iglesia fuera una iglesia próspera, una ciudad próspera, una ciudad importante, una ciudad hermosa, cuidada arquitectónicamente, pero también un detalle importante para conocer a Esmirna de fondo como ciudad, es que era una ciudad, aquí presente, era una ciudad que tenía una lealtad inquebrantable a Roma y a César. ¿Recuerdas que Éfeso también tenía la misma condición? Éfeso era una ciudad muy cercana a Esmirna, entre 50 y 60 kilómetros, y ambas ciudades eran ciudades que rendían pleitesía a Roma. ¿Qué significa pleitesía? ¿Quién me puede decir esa palabra? Un respeto mayor, superior, una lealtad suprema prácticamente. Ahora, insisto, Esmirna era leal a Roma y era sumamente leal al César. Aquí quiero puntualizar algo. Todos hemos escuchado esta palabra: denle tributo al César. ¿Quién era el César? El emperador. Levánteme su mano. Francisco Hernández. El emperador romano. El emperador romano. ¿Quién más? Sandra. El gobernante de la ciudad. El gobernante de la ciudad. Cuando ustedes escuchen en la historia, la palabra el César se refiere a aquel emperador llamado Julio César, unos siglos antes
del nacimiento de Jesucristo, que estableció el imperio romano, fue uno de los pilares para establecer el imperio romano en el mundo. Roma era un imperio dominante. Ahora, el César es equivalente como decir el gobernador, el rey. Aunque fuera otro nombre, se le decía, denle tributo al César. Aunque su nombre fuera Juanito, se le decía el César. Era una similitud a decir presidente, rey, autoridad. Y Esmirna era una ciudad celosa de darle tributo al César, al emperador, en ese entonces. Ahora, un detalle importantísimo. Esta pleitesía o esta sobrehonra que se le daba a el César o a Roma, se estableció como una obligación en todos los que vivían en Esmirna. Y para hacer de esto un acto fidedigno, fiel, real, todas las personas que estaban allí, todas las personas que vivían en Esmirna, tenían que declarar: César es el Señor. Aún los cristianos, porque si no lo hacían, ahorita vamos a ver lo que sucedía con ellos. Hasta aquí, preguntas, dudas, comentarios, iglesia. Preguntas, dudas, comentarios. ¿Entendemos un poquito el contexto histórico? Ok. Ahora, ¿de dónde viene el nombre de Esmirna? Bueno, Esmirna significa mirra. ¿Quién conoce la mirra? ¿Nadie conoce la mirra? ¿El pastor Rubén? Levántame su mano. Es lo que llevaban los Reyes Magos. ¿Quién más? ¿Como acerrín? Como un acerrín. Bueno, ¿un qué? No te escucho. Una especie, spice. Un incienso. Bueno, estamos llegándole al concepto. La mirra es una resina. La resina es lo que sale de los árboles. ¿Has visto ese aceitito? ¿Te ha tocado que agarrabas un árbol cuando andabas jugando y te quedaba la mano como aceitudita, como pegajosa? Bueno, la mirra es parecido así, una resina aromática que tenía un gran valor. Se usaba para fabricar perfumes, se usaba para darle aroma al aceite de la unción en el mismo tabernáculo. El aceite con los que ungían los sacerdotes estaba compuesto también de un extracto. Apachurraban la mirra, que era como una hierba, una maderita, por así decirlo, y salía ese aceitito que olía bastante bien. Es por eso que también lo usaban para embalsamar cadáveres. Un cuerpo a la intemperie, un cuerpo que deja de tener vida al aire libre, se echa a perder entre 3 a 4 veces más rápido. Es rápido, se le conoce esto como putrefacción. Se empieza a podrir el cuerpo. Ahora, lo que hacían era llenarlo de vendas y untarlo de mirra para que no apestara. Para eso se usaba la mirra. Y Esmirna se llamaba mirra. Ahora, ¿por qué? Tiene su propósito y tiene su explicación o su simbolismo profético. Porque este significado, y ojo a esto, iglesia, es un poderoso símbolo de la identidad de esta iglesia. Como la mirra, esta iglesia también sería molida. ¿Recuerdas el mensaje? Que Jesús les dice: no tengan miedo de lo que van a sufrir. A unos de ustedes los echarán a la misma cárcel. Bueno, como la mirra, también esta iglesia sería molida, sería llevada al sufrimiento, para que a través de su obediencia, de su fidelidad a Dios, produjeran ese aroma fragante al Señor. ¿Sí se entiende el simbolismo? Cuando tú y yo atravesamos procesos difíciles, cuando tú y yo atravesamos momentos en donde no sabes por qué estás viviendo lo que estás viviendo, pero te mantienes fiel al Señor, hermano, hermana, ese es un acto puro de adoración. Tú te conviertes en una ofrenda fragante, una ofrenda de aroma aceptable al Señor. Es hermoso el significado de Esmirna. No es solamente un nombre por dárselo simplemente. Ahora, fíjate qué importante es entender estas bases, porque
si vamos de lleno al mensaje, Cristo comienza presentándose en el versículo 8. Y esto yo sé que ya lo vimos en la semana pasada, pero es importante retomarlo nada más para darle proyección a lo que viene. Cristo dice: yo soy el primero y el postrero. Cuando tú y yo escuchemos esta palabra, vamos a saber que Cristo se está presentando como un ser eterno, un ser soberano, como el Dios que tiene poder sobre la creación, sobre la historia. Lo que Jesús pretende decir al presentarse de esta manera es decirle a una iglesia que estaba sufriendo que Roma no es el que tiene la última palabra, no es el que tiene el poder final, que Él es el primero y el postrero, y en Él está el poder para liberarlos de esa angustia, de esa opresión. El mensaje tiene un impacto profético tan poderoso, tan grande. En su presentación Jesús dice: yo soy el primero y soy el postrero. Y luego agrega y dice: el que estuvo muerto y vivió. Fíjate qué impactantes son estas palabras de Jesús. Jesús está identificando con una iglesia que sufría, haciéndose partícipe, haciéndose humano, haciéndose consciente de su sufrimiento. Yo sé que tú sufres, yo también sufrí, pero he vivido, he resucitado, he traído victoria, y lo mismo va a pasar contigo, Esmirna. Es lo que Jesús está pretendiendo decir. Cristo no promete, si te das cuenta, evitar el sufrimiento, pero lo que sí promete Cristo es una victoria sobre el sufrimiento. Déjame generalizártelo en esto. Lo que Jesús pretende decir en este mensaje a la iglesia de Esmirna es lo siguiente: si me son fieles hasta morir, la muerte no será su final. Está tratando de impactar con su mensaje, con su saludo, a una iglesia que sufre, haciéndola consciente de que Él también sufrió, pero que Él venció, y que también esta iglesia va a vencer. Si estoy siendo claro con esta iglesia. Preguntas, dudas, comentarios, los veo preocupados. Sandra. Porque dice la segunda muerte. Permíteme, Sandra, todavía hasta el final. Si quieres ya cerramos me callo y terminamos. Ahorita lo hablamos, Sandra. Como dato, nota, al mismo Cristo en su nacimiento le regalaron un libro. Ajá. Ahí está. Era algo sumamente costoso, Ahora, para llegar a lo que Sandra nos pregunta, tenemos que examinar primeramente el diagnóstico que Cristo le hace, y lo encontramos en el versículo 9. Comienza diciendo: yo conozco. ¿Qué dice que conoce el Señor? ¿Qué es lo primero que dice en tu Biblia? Seguro que dice tus obras. Pancho. Sentimientos. Ok, dice: yo conozco. En la Reina Valera dice: tu tribulación, tu sufrimiento. En otras, ¿cómo dice el tuyo, Cecilia? Sufrimiento. Pancho, ¿cómo dice el tuyo? Sufrimientos. Tus obras y tribulación. Ok, dice: yo conozco tu tribulación. Tu pobreza. Esta palabra, atención a esto, muchachos. Esta palabra, cuando tú vas al original, a la etimología griega, es una palabra que significa elipsis. Y lo interesante de esta palabra es que no solo habla de un sufrimiento pasajero, sino de algo que cala profundamente, de una presión constante. Te has presionado, a lo mejor te han agarrado de la mano y te han aplastado, te han apretado, tan fuerte que el dolor va siendo intenso. Se refiere a esta palabra. Ahora el Señor utiliza esta palabra porque sabía que la iglesia de Esmirna tenía problemas no menores. Era una iglesia que cada domingo que se congregaban vivían con la presión y la angustia de ser perseguidos. Amados, nuestra preocupación del domingo, ¿cuál es? Estando aquí, tú y yo venimos con la libertad de adorar a Dios, y a veces no valoramos eso. Venimos los domingos con la posibilidad de servir al Señor, y no necesariamente le estamos dando lo mejor de nosotros.
Esmirna era una iglesia que estaba funcionando en medio de la persecución. A nadie de aquí han sacado a algún familiar y lo han matado frente a tus ojos por servir a Cristo. Y nosotros desmeritamos nuestro servicio, las ganas con venir a la iglesia. Ya cumplí, ya me puedo ir. Echen un ojo a esto. Era una iglesia que era perseguida. Ahora era perseguida por su obediencia al Señor. No era perseguida porque anduvieran haciendo cosas malas o se fueron de baile la semana pasada y les quieren pegar. No. Era una iglesia que se negaba a adorar al César. Decían, no, nuestro Señor es Jesucristo. No es el César. Lo honramos como autoridad civil. No estamos de acuerdo con sus leyes. ¿Pero qué crees? No nos rendimos ante el César. Los perseguían porque rechazaban la idolatría pagana. ¿Recuerdas una de las características de la ciudad de Esmirna? ¿Cómo era? Era una ciudad con mucha lana. Era una ciudad, ¿qué más? Que tenían intercambio de ¿qué? Negocios, comercios, influencia. Mucha gente visitaba la ciudad. Y eso hizo que la religión avanzara, creciera, o el paganismo. Y la iglesia se mantuvo fiel y dijo, no, aquí el único que es digno de ser adorado es nuestro Señor Jesucristo. Ahora la historia cuenta, y esto es fantástico. Historiadores, fíjate, no cristianos, argumentan este punto que te quiero presentar. La iglesia de Esmirna fue tachada, fue señalada, fue calumniada con acusaciones bastante serias. Se les acusaba de ser caníbales porque malinterpretaba la cena del Señor. ¿Qué es la cena del Señor? Rápidamente. Simbólicamente la carne de Cristo. En Roma, fíjate, nosotros sabemos que la cena del Señor es un simbolismo de su cuerpo y de su sangre. Y que al tomarla estamos haciendo memoria de su... ¿De su qué? Levanten su mano. De su regreso. Y esto harás hasta que yo vuelva y recordarás a través de mi cuerpo y mi sangre el nuevo pacto, dice Jesús. Bueno, Roma le cambió. Y Roma a esto le llamaba la transubstanciación. Una palabra difícil para los que hablan nada más inglés. Transubstanciación. ¿Qué significaba esto? Que literalmente el obispo, el papa, se paraba, tomaba la oblea y decía, este es el cuerpo de Cristo y esta es la sangre de Cristo. Y literalmente se transformaba en cuerpo, carne humana y en sangre. Señor Manuelos. Se sigue transformando según el catolicismo. A eso voy para allá. Tradición que ha permanecido hasta el día de hoy. Es un milagro que cada domingo supuestamente ocurre en las misas que celebra la iglesia tradicional católica romana. Es un sacrificio semanal, constante. Ceci, ¿habías a votar algo? Se sigue celebrando. Ahora, a la iglesia de Esmirna dijeron, no vayas ahí. Están locos, ahí comen carne humana. No, es una iglesia con una inmoralidad. Son unos perversos sexuales. ¿Por qué? Porque en una de las cartas el Señor le dice a la iglesia saludarse con ósculo santo. ¿Saben qué es el ósculo santo? ¿Nadie sabe qué es el ósculo santo? Es un beso con amor. No es un beso sensual. No es un beso con perversión. Es un beso transmitiendo el amor fraternal que hay en los hijos de Dios. Y la Biblia lo menciona. Procurarse en ese sentido, saludarse o saluda con ósculo santo. La palabra ósculo es beso. Pero Esmirna fue tachada y señalada de inmorales. Fíjate qué fuerte es todo esto. Y sin embargo, Esmirna no se rajaba. Seguía fiel al Señor. Fonseca. Se casaban entre hermanos también. ¿Quiénes?
doctrina, porque somos hermanos en Cristo. Entonces, la idea de Dentro de las calumnias, fíjate nada más. ¿Qué ha sido lo más que te ha calumniado? Vanessa. No sé si han escuchado eso, pero ¿por qué la Iglesia Católica tuvo posibilitar su poder en Roma y así perseguir a los cristianos? ¿Por qué la Iglesia Católica qué? ¿Cómo pueden llegar a ser tan poderosos por encima del César y así poder perseguir a la Iglesia cristiana? Es que el César, no sé si lo comenté y estuviste 4 siglos antes aproximadamente, el Imperio Romano se levantó como una potencia mundial. Antes estaban los persas, que hoy son los iraníes, que dominaban el mundo, los medo-persas. Entonces vino una filosofía en el mundo, una influencia de sabiduría por parte de los griegos. Fíjate qué importante es eso. Estoy hablando 4 siglos aproximadamente antes de Cristo. Básicamente fundada por un hombre llamado Sócrates. ¿Alguien ha escuchado a Sócrates? Un filósofo con un entendimiento tremendo, bárbaro. Algunas cosas totalmente extrañas, por supuesto, pero con una reflexión bastante interesante. Sócrates tuvo uno de sus discípulos más destacados, llamado Platón. No el que te sirves de comida, sino él se llamaba así. Sócrates, Platón. Y Platón, ahí va, y voy a eso, ¿vale? Tuvo otro discípulo de nombre Aristóteles. Aristóteles fue un hombre que cambió la forma de cómo ver el liderazgo y cómo ver la influencia humana del uno con el otro, porque comenzó a categorizarse las sociedades humanas. ¿Han escuchado la palabra la aristocracia? ¿Qué significa la aristocracia? Dijéramos, la versión chilanga habla hoy, la crema innata del planeta. La gente pudiente, la gente con preparación, la gente que ve menos a la clase media y baja. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo esto? Para que entiendan la fuerza de lo que era Roma, ¿ok? Sócrates, Platón, Aristóteles, y Aristóteles comenzó a fundar su aristocracia, su influencia y su manera de pensar, discipulando a un hombre llamado Carlos. Es un chocolate, muchacho. Carlos, esto lo enseñaron en la primaria, yo lo aprendí en la primaria. Carlos Magno. Ahora, Magno era un guerrero con fundamentos y raíces romanas. Entonces, para hacer la historia corta, ¿vale? Y contestarte, con todo el poder de la milicia, del ejército y el conocimiento, comenzó a levantar un imperio. Y comenzó a conquistar ciudades. Y cada vez su imperio era más grande, y más grande, y más grande, y más grande, hasta que derrotaron al imperio medo-persa, y Roma se proclamó como la potencia en el mundo. Ahí dijeron, ok, necesitamos fortalecer nuestro imperio. Religión. Vamos a meterle religión a esto. Y la religión va a estar ligada al gobierno, al Estado. Entonces, ahora es obligatorio que la gente, estoy haciendo una ilustración, que la gente en Chula Vista sean católicos romanos y adoren al Josué. Yo como emperador, al César en ese entonces. Y quien no, suponiendo Anthony se oponía, agárrenme ese chiquilín y dególlenlo. Y eso producía miedo. Y decían, no, ¿viste lo que le pasó a Anthony? No. El miedo comenzó a ser uno de los aliados del Imperio Romano. Eran sanguinarios. Se hicieron expertos. Esto es una clase de historia, estamos en el mismo, ¿no? Se hicieron expertos en torturar personas. Sabían los puntos exactos para un sufrimiento agudo en las personas. Jesús fue crucificado, pero antes castigado por expertos en torturas. No fue golpeado solamente por ser golpeado así.
Sabían dónde golpearlo, sabían cuántas veces golpearlo, sabían qué momento frenar para darle respiro a sus órganos y volverlos a lastimar. Ese era el Imperio Romano. Ahora, ¿por qué perseguían? Ya ahí estamos en la parte final de tu pregunta. ¿Por qué perseguían al cristianismo? Porque tuvieron que pasar cerca de 4 siglos después de Cristo para que el cristianismo se hiciera una religión oficial. Mientras era una secta, mientras era una práctica hereje, una práctica sin fundamento, por así decirlo, y por eso podían ser asesinados, crucificados, castigados, perseguidos, señalados. Por eso se hizo tan fuerte, ¿vale? Es interesante, ¿poco no? Ahora, Esmirna era una iglesia que se encontraba en una condición de esto. Tú no sabías si ibas a ir el domingo a la iglesia y si ibas a regresar, o si tu familia iba a regresar. A ver, yo te pregunto, iglesia, y es una pregunta para reflexión, no importa que no creemos hoy, ¿no? Pero tú vienes a la iglesia el domingo y el mayor peligro para tu familia es fuera de lo que pudiera pasar en este lugar. ¿A qué me quiero referir? Quizás la mayor presión que puede sentir tu familia es que no quieran venir, o tus hijos. Acá nos llevaban y con el corazón en la mano es a ver si llegamos a casa, a ver si no me quitan a mis hijos. Pero era tan fuerte su fe que no dejaban que ninguno se quedara atrás. Esto debe hacernos reflexionar. ¿Cómo vivimos el Evangelio? Yo espero que este domingo todos estemos puntuales, por lo menos. Amados, por amor del Señor, si no valoramos lo que tenemos, nunca vamos a alcanzar lo que Dios nos ha prometido. Esmirna es el ejemplo perfecto. Y dice, yo conozco tus obras, conozco tu pobreza. La palabra pobreza es una palabra griega también, tocheia, que describe algo extremo, una pobreza extrema. Alguien que depende completamente de la caridad. O sea, está hablando de una iglesia que no tenía recursos, que no tenía pantallas, que no tenía sillas, que probablemente se congregaban en lo lejano de la ciudad, en el desierto, en el sol, en el cansancio. No había agüitas, no había aire, no había aire acondicionado, no había mesitas, no había cafecito, no había pan. Porque era una iglesia con recursos pobres. Delicia Avellano. Sería como ahorita en Nigeria, ¿no? Algo similar. Todos están pasando todo lo que estás comentando, que están pasando eso ahorita. Es una iglesia perseguida. Los entrevistan y tienen una fe admirable. Así es. Tienen un concepto de felicidad totalmente diferente a nosotros. Sin embargo, insisto, la condición de Esmirna, su pobreza material, se debía a su fidelidad en la fe. Dime si esto bíblicamente no choca con la herejía de la teología de la prosperidad. Amados, aquí está la palabra del Señor. ¿En dónde están esos pastores herejes que te prometen carros, casas, ser millonario? Cuando tú vas a la Biblia te das cuenta que una iglesia, por mantenerse fiel, era una iglesia que no tenía recursos, pero que te puedo asegurar, tenía una fe que hoy quizás ya no se ve, o difícilmente se ve. Era una iglesia que fue excluida de los gremios comerciales, del comercio. Mucha gente perdió su trabajo por ser creyentes, ser cristianos. El Imperio Romano, si así lo quería, se podía meter a sus casas, despojarlos de sus bienes. Prácticamente, si les antojaba, los podían humillar, los podían golpear. Obviamente eran marginados porque los tachaban de inmorales, de rebeldes, de caníbales. Y todo por permanecer fiel al Señor. Por eso esta iglesia se mantuvo en miseria económicamente.
Y el Señor le dice, yo conozco tus obras. Yo conozco tu pobreza. Conozco la condición en la que me sirves y sigues siendo fiel. Pero me encanta cómo lo dice el Señor. Pero déjame corregirte. No eres pobre, eres rico. Señor, espérame, le estás diciendo a una iglesia que no tenía condiciones aptas para congregarse, que era una iglesia rica. ¿Sí? Porque a pesar de su miseria externa, Jesús tenía el concepto correcto de lo que era esta iglesia, de lo que significaba verdaderamente Esmirna. Porque quizás no tenían los techos, no tenían los edificios, ni venían en carros lujosos, pero tenían verdaderas riquezas que ningún imperio, ni Roma, ni cualquier otro imperio podía quitarles. Era una iglesia llena de salvación. Ahí está el semillero de salvación. Una iglesia llena de gracia. Una iglesia llena de paz. Yo me quería imaginar. ¿Te imaginas los servicios de la iglesia? ¿Cómo te imaginas que era? ¿Quieres que te dé mi imaginación de los servicios? Yo me imagino que una persona cuando entraba a congregarse se olvidaban completamente de todo y su enfoque era totalmente la adoración. Porque entendían lo valioso que es tener comunión con Dios. Eso es una fe genuina, ese es un entendimiento de lo que es el Evangelio. Y por sobre todas las cosas, iglesia, eran ricos porque tenían una herencia eterna. Rápidamente busquemos esos tres pasajes, por favor. Santiago 2:5, ¿quién me ayuda? Sandra, ¿me ayuda? Santiago 2:5, Cecia, Lucas 12:19-21. Y Pachito, Mateo 6:19 al 21. Ahorita vamos a leer más. Santiago capítulo 2, verso 5 dice de esta manera: Hermanos míos amados, oíd. No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. ¿Se dan cuenta? Lucas 12:19-21. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años, relájate, come y bebe y diviértete. Pero Dios me dijo, necio, vas a morir esta misma noche, ¿y quién te quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es, el que almacena riquezas terrenales pero no es rico en su relación con Dios es un necio. ¿Se dan cuenta? Mucha gente dice, voy a juntar dinero y voy a, cuando sea viejo, no padecer. Y el Señor dice, tú no sabes los planes que yo tengo para ti. Hoy mismo puedes perder la vida. Todo ese dinero, todos esos planes, cuando entendamos que el dinero es un recurso para alcanzar nuestro propósito en Dios y hacer que otros alcancen el propósito en Dios, el Evangelio va a cambiar. ¿Escuchaste eso? La gente va a entender que la primera y la más grande adoración, no la primera, discúlpenme esa expresión, que la evidencia, voy a corregir, la evidencia en lo secreto más grande que puede existir en nuestro corazón de que ha madurado nuestro Evangelio en nosotros es la fidelidad económica. Aquí puedes levantar las manos, insisto, y cantarle a Dios y adorar y servir y ministrar y cantar y tocar guitarra y teclado y predicar, pero si tu corazón está alejado del Señor, si tu corazón en lo secreto no está alineado con el Señor, dice la Biblia que somos un metal que resuena. Y Jesús lo dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón, lo que nadie ve, lo que yo sí veo, dice el Señor, está alejado de mí. Ahora pregúntate, ¿cómo está tu relación con Dios? Con ese tabulador de las finanzas. Vamos a padecer, hay muchos. Fonseca. Yo creo que la palabra nos viene diciendo de que Dios cuida de nuestro hogar. Nosotros tenemos, por
el espíritu que mora en nosotros, por lo que hemos sido transformados, ahora están preocupados por la casa de Dios. Porque es un alcance tremendo para la comunidad que nosotros volteamos a ver. Está deshecha, necesitada, mas sin embargo, ¿quién la está cuidando? Así es. Tenemos carga, iglesia, por ver nuestro edificio avanzar. Este mes no tenemos que pagar al pastor Rubén. No es cierto, pastor, es una broma. Mateo 6, 19, 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará siempre vuestro corazón. Ahí está. Más claro de nada. Ahora, para ir entrando a la recta final, déjenme mencionarles que la iglesia de Esmirna, además de todo esto, no solo sufría por la presión que Roma ejercía en ellos, sino también, ¿qué crees? Los judíos tradicionales, los judíos religiosos, no puedo decirlo de otra manera, aferrados a su cultura, a su descendencia, los ponían como carne de cañón. ¿Saben qué significa esa palabra? Los traicionaban. Los traicionaban. Y decían, mira, ahí está Panchito y Bañuelos, ellos son cristianos, ellos no han declarado que el César es el Señor. Entonces venían los romanos y vieron a Panchito y, ¿es cierto esto? Y dice, es cierto, Jesucristo es mi Señor. Güey, esos eran los judíos. Fíjate nada más. Por eso el Señor menciona en el versículo 9, también conozco la blasfemia, lo que va en contra de mí, de mi palabra, de los que dicen ser judíos y no lo son. Son una iglesia, una sinagoga, una reunión de Satanás. Qué fuerte es esto, iglesia. Sumamente fuerte. Preguntas, dudas, comentarios. Échale, Vanessa. Solamente quiero como una definición de lo que significa blasfemia. ¿Pero qué significa cuál? Blasfemia. ¿Qué es blasfemia, iglesia? A ver. Dice, cuando hablas en contra de... Cuando no solo es en contra, cuando quieres manipular lo que Dios dijo. No solo es ir en contra de Dios. Por ejemplo, Dios dice, a ver, déjenme usar un pasaje más. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué nos dice ese pasaje? Que por medio de Jesucristo somos salvos. ¿Entendemos eso? Ok, una blasfemia sería, si tú no vienes con el pastor a confesar tus pecados, no vas a encontrar perdón y salvación. ¿Escuchaste? Eso es una blasfemia, decir algo que Dios no dijo. ¿Por qué crees que es tan importante que los predicadores sepan, los pastores sepan, los maestros sepan lo que verdaderamente la palabra quiere decirnos? Esto lo he explicado muchas veces. Tú no vas a ir a un doctor por una situación de vida o muerte para ti o para tus hijos solo porque a ese doctor le gusta la medicina, pero nunca estudió, nunca se preparó, nunca lo ves preparándose en la oración, en el estudio. Tú vas a querer, si tu hijo está en una condición de muerte, llevarlo con la persona más preparada para que tu hijo se salve. ¿O alguien piensa diferente? ¿Por qué si tenemos que ir a lugares en donde solamente nos hace sentir bien? En donde hay un cáncer que te está comiendo por dentro que se llama pecado, y vienen y te ponen un curita y dicen, estás bien, sigue caminando, sigue avanzando, vale, vengan más pacientes, vamos a cobrarles más por la consulta. Estoy usando una figura de lenguaje. Si tú tienes una enfermedad terminal, lo honesto desde un púlpito, y estoy usando una figura de lenguaje, es que el portador de la palabra te diga, necesitas hacer cambios en tu vida. El pecado te está arrastrando al infierno, y si no cambias, vas a terminar fuera de la gracia del Señor. No nos gusta predicar de esa manera, pero esa es la verdad, y la verdad nos hará libres.
Porque si tú haces los cambios correctos, como lo hemos visto en nuestra iglesia, vamos a heredar salvación. Blasfemia entonces es decir lo que Dios no dijo e interpretar mal, a conveniencia o desconveniencia, algo que no es correcto. Esos eran los judíos, eran blasfemos porque de 10 mandamientos hicieron una cantidad inmensa de mandamientos. Si no te lavas las manos cada que comes, agarras un bocado, lavarte las manos, agarras un bocado, lavarte las manos, eres un hijo, no eres hijo de Dios. Cosas así. Blasfemias. ¿Sí queda un poquito claro? Preguntas, dudas, comentarios. Preguntas, dudas, comentarios. Ahora, estamos en la recta final. El Señor les dice: no temas en nada de lo que vas a padecer. Mira la promesa del Señor. No temas en nada de lo que vas a padecer. ¿Dónde está la prosperidad aquí? ¿Dónde está el éxito? No temas en nada de lo que vas a padecer aquí. Y aquí te da una razón importante para entender cómo funciona el mundo. He aquí, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrás tribulación por 10 días. Número 1, el Señor. Bueno, ¿qué significa esto? Número 1, el Señor nos está diciendo, y le estaba diciendo a la iglesia: no temas. Es importante aclarar este punto. Le dice: no temas, porque el Señor no está negando el sufrimiento. Ojo a eso, iglesia. Muchos creyentes hoy en día, y con respeto digo esto, le huyen al sufrimiento. Porque nos hemos diseñado un concepto de vida que entre mayor comodidad, mejor es la calidad de vida, y eso es totalmente falso. Eso nace en el corazón de Satanás, y si quieres te lo compruebo en este momento. Pedro viene y se acerca a Jesús y le dice: Jesús, por muchos años has tenido que ir a Jerusalén, has tenido que viajar y caminar por días en el desierto. Ya no vayas a sacrificar, ya no vayas a cumplir. Y Jesús se voltea y le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás. ¡Wow! Fíjate, Pedro dice: espérate, pues estamos acá cotorreando tranquilos. Por no decir la otra palabra que ustedes saben, pecadores. ¿Por qué? Porque diseñamos nuestra vida basada en la comodidad. Entre menos esfuerzo, entre menos sacrificio, mejor calidad de vida. Y eso es una mentira. Pablo dice: el que no trabaje, simplemente que no coma. El que no se esfuerza nunca va a alcanzar las promesas que Dios le ha puesto en el corazón. No podemos vivir con lo básico. Una de las reglas personales de vida, está basada en siempre habrá algo más. Siempre habrá un esfuerzo más que dar. Siempre habrá una oportunidad más que tomar. Siempre habrá una puerta que se va a abrir. Tu condición permanente no determina tu condición, tu condición presente no determina tu condición permanente. Y mucha gente piensa que porque estás atravesando o pasando un tiempo de dificultad, depresión, esa es tu vida. Y ya andas con un violito y una espina volada, tristeándola. Tu condición presente, grábate esto en tu corazón, iglesia, no determina tu condición futura. Pero tienes que esforzarte. Yo quiero que Dios me use. ¿Qué estás haciendo para que Dios te use? No es que quiero que mi ministerio avance. ¿Qué estás haciendo para que mi ministerio avance? Perdóname, pero con tu cara bonita no va a pasar nada. Y ya te hice un favor diciéndote eso. Fonseca. Oye, Satanás quiere decir Shatán, conflicario, adversario, contradicción. Apártate de mí, Satanás. Algo que va en contra de lo que Dios no ha dicho. No temas, dice,
no para que neguemos el sufrimiento, sino para llamarles a una confianza en la soberanía de Dios en medio de la prueba. Ahora, la persecución que el Señor les está diciendo, porque les dice tal cual, van a ir algunos de ustedes a la cárcel, es una persecución visible, no es algo simbólico, es algo real. Es una cárcel, es una oposición, es una tribulación. Pero sí quiere dejar claro el Señor que dentro de todo esto, la acción que Satanás utiliza o aprovecha es intentar quebrantar nuestra fe. Porque ante los ojos de Dios, muchachos, somos el único que vive en santidad. Ojo, alguien que vive en santidad, somos intocables. Pero si tú te metes en terrenos de oscuridad, yo lo expliqué el otro día, aquí estamos cubiertos, protegidos y está una cerca. Pero si te metes al terreno de al lado, ya no son tus terrenos. No culpes al pastor Rubén porque te mordió un perro en la casa de al lado. Si estoy siendo claro, no culpes a Dios porque estás en lugares en donde no debes de estar. Se los dije alguna vez, cuando yo vivía en México, un señor me habló y llorando, y ay, vengan por mí, por favor, es que yo no quiero desobedecer a Dios. Y aventé un choro y platicaba y hablaba, y, ¿dónde estás? Dime, ya voy por ti. Aquí en la cantina El Triunfo, ve, por favor. Así se llamaba la cantina de la esquina de mi casa, El Triunfo. ¿Qué tiene que hacer un hombre aquí? Yo entiendo que hay debilidad. No, Señor. Yo entiendo que hay debilidades, claro que sí. Pero cuando ya hay un estado de conciencia de pecado, no puedes decir que es debilidad. Martín Lutero dijo: yo no puedo impedir que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo impedir que hagan un nido en mi cabeza. Tú no puedes impedir que haya tentaciones, porque es parte de la prueba y de la oposición que enfrentamos todos los días. Pero que esperes el fin de semana para ir a hacer lo que no debes de hacer, es totalmente tu culpa. No puedes culpar a Dios. No quiero sacar a nadie del triunfo, por favor. ¿Sí estoy siendo claro, muchachos? Ahora, 10 días. Recuerdo que Ari me preguntó esto en la primera clase inmediatamente. Y decía: buenas tardes, ¿qué significa 10 días? 10 días muestran que la prueba sería real, pero también muestra, porque habla de un número, que sería una prueba limitada y una prueba que estaría bajo control del Señor. A veces nos enfocamos solamente en lo malo. Híjole, 10 días. No, espera, que el Señor está diciendo que es una prueba así real, pero que también está limitada, que va a venir el día 11 y que esa prueba se va a acabar. Pero nos enfocamos en 10, y en lo difícil, en lo triste, en lo complicado. Y nos olvidamos que Dios tiene el control cada prueba que atravesamos. Si te das cuenta de esto, me faltan 4 filminas, tenemos 10 minutos. Sí, vamos a acabar. Ahora, una me preguntó, pero lo pensé. Déjame aclararte un poquito. Hablando de los 10 días, existe una postura o posiciones sobre qué significan 10 días. Bueno, hay una postura que es totalmente literal, que habla de que esto pudo haberse referido a un tiempo corto en donde la iglesia verdaderamente de Esmirna sufrió lo que el texto dice tal cual. Hay otra posición que es meramente simbólica, y el número 10 puede presentarse o representarse como un periodo de prueba completo pero limitado. Escucha esto: para todas las iglesias. En otras palabras, esta posición simbólica menciona que cada iglesia que predica el evangelio de nuestro Señor Jesucristo va a atravesar periodos de verdadera oposición, de verdadera prueba. Y no porque la iglesia esté mal, no porque el pastor esté mal, no porque el liderazgo esté mal, gracias, pastor, sino porque es necesario que nuestra fe sea probada. Para sacar la mirra y ese olor y ese incienso, ¿recuerdas el nombre? Necesitas ser presionado. Una vez recuerdo que yo, llegando a este país hace
13 años platicando con Bañuelos. Ya hace más de 13 años, Bañuelos. Yo le platicaba a este señor: Ricardo, tengo estas broncas, mira esto. Y no lo tomo mal, no me entiendan. Pero me dijo: no te preocupes, mijo. Es como habla este señor. No, está presente. Me dijo algo que se me quedó en el corazón y que verdaderamente me dio ese empujoncito que necesitaba. El burro con la carga se echa a andar. Y yo dije: ay, necesitamos carga para que avancemos. Porque si estamos cómodos, nos tiramos en la hamaca. Por eso esta posición simbólica dice: toda iglesia a lo largo de la historia va a atravesar problemas, dificultades, pruebas para que su fe sea probada. Y existe la última, la posición profética. Aquí ven muchos historiadores, muchos teólogos, una alusión a las 10 persecuciones del Imperio Romano con la iglesia primitiva, periodo que supuestamente ya se cumplió en los primeros 400 años después de Cristo. Yo les presento las posturas. Fonseca. Pastor, si me permite, es que muchas de las veces también cuando Dios nos, Dios nos manda a hacer una cosa, y lo hemos visto otra vez bíblicamente, y cuando Dios quiere que te muevas, muchas de las veces viene ese tiempo para nosotros, ya sea que perdamos el trabajo, perdamos la comodidad de las cosas que tenemos a la mano, el carro y todo ese cuento, y nos hace que nos volteamos a ver. Yo la verdad que cuando me pasan cosas así, yo era muy dado a que: ¿por qué me haces esto, Dios? O sea, ¿qué he hecho yo para merecer este castigo? Decía mi suegra, ¿no? Ya me acordé. Ajá. Pero la idea es en realidad: Señor, si yo estoy pasando por esto, ¿qué quieres de mí? Y tengo que estar yo, la verdad, consciente de que el Señor, porque hay una promesa que Él me ha dado a mí: mejores cosas van a venir para todos aquellos que queremos en Él. Entonces, en este momento yo pienso, cuando yo he perdido clientes muy importantes, yo digo: wow, o sea, me frustro, pero a la misma vez se me abren otras puertas tremendas. Así es. Nada más es esperar. Y lo más difícil, ¿no? Esperar. Ahora, para rematar con esto, iglesia, más allá de la interpretación exacta de lo que significan estos 10 días, que déjenme presentarles la postura, personalmente. Déjenme presentarles la postura que yo abrazo. Yo considero que estamos en la interpretación simbólica, porque considero que cada iglesia de todas las temporadas y épocas de la historia de la humanidad va a ser probada. Esa es la que yo pienso. No creo que solamente, también creo que fue un periodo que Esmirna pasó, por supuesto. También creo que hubo persecuciones. Pero yo me quedo con el hecho de que cada iglesia que predica el Evangelio de Cristo, según la carta de Pedro, dice que tiene que ser probada nuestra fe para que sea mucho más preciosa que el oro, que tiene que ser pasada por fuego, figura de lenguaje de prueba, de dificultad, para sacar lo mejor de sí. Por eso es importante esto. Ahora, más allá de la interpretación, el sufrimiento del creyente, uno debe de entender que no es eterno ni que está fuera del control de Dios. El sufrimiento es temporal y está medido y limitado por la soberanía de Dios. La misma Biblia dice que Dios no nos dará pruebas que ¿qué? No nos dará pruebas que ¿qué? Que no podamos soportar. Que no podamos soportar. No le enojes, Sandra, por favor. Que no podamos soportar. Esa es la soberanía del Señor. Y con esto terminamos, iglesia. Esta carta termina dando una promesa para los fieles. Sandra, no sé si contestamos la pregunta que tenías al inicio. Ya no me detuve como tal. ¿Cuál era para empezar? Aquí voy. Cierto. No sé por qué me quedé con lo de la sinagoga. La promesa para los fieles. Jesús le da esta parte final, el versículo 10 y 11, y dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Y luego termina diciendo: el que tiene oído,
oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Qué significa esto para terminar nuestra enseñanza el día de hoy? Bueno, Jesús llama a la iglesia de Esmirna a que entreguen una fidelidad total. Ahora, la palabra que utiliza para fidelidad, Carlos se la sabe de memoria. ¿Cuál es, Charlie? Pistis. Que es la misma palabra para definir ¿qué, Charlie? Fe. Fe y fidelidad es exactamente lo mismo. A veces creemos que la fe son esos polvitos divinos que hacen que las cosas sucedan. Pero la fe realmente es fidelidad y constancia. Pistis en el griego. Nosotros definimos fe para que sucedan cosas, pero la fe que dice la Biblia es mantenerse fiel a Dios, mantenerse fiel a sus promesas y ser constantes a pesar de la prueba y el sufrimiento. Eso es la verdadera fe. Y el Señor le está diciendo a la iglesia de Esmirna: sean fieles hasta la muerte. Si tienen que dar su vida a causa de mí, manténganse fieles. Es un mensaje directo, frontal. No les promete escapar del sufrimiento, pero sí les da una recompensa mayor. Les daré la corona de la vida, es decir, la vida eterna en su presencia. Todos anhelamos estar en la presencia de Dios. Anhelamos estar en paz con el Señor, pero rechazamos el sufrir a causa del Señor. Por eso el Señor dice de esta forma, asegurándoles que aunque pudieran enfrentar la primera muerte que es física, por causa de ser fiel a Dios, jamás serían alcanzados por la segunda muerte, que es la condenación eterna. Abran su Biblia en Apocalipsis 20:14, por favor. Rápidamente, Apocalipsis 20:14, estamos terminando. Quien lo tenga, léalo, por favor. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. En otras palabras, la condenación eterna de aquellos que rechazaron vivir bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Amados, vivimos con el entendido, muchos de nosotros, que el juicio que Cristo tiene para todas las naciones y para sus hijos es algo lejano o algo que no va a suceder. Eso se pudiera dar esta misma noche y nos encontraría fieles hasta la muerte. Ay, no hace calor, no voy a la iglesia. Bueno, el lago de fuego creo que está más caliente que la iglesia. ¿En dónde está nuestro corazón? Ay, no, otra vez la iglesia y servir. Quiero quedarme todo el día acostado. Se te olvida que el Señor te bendijo toda la semana, proveyéndote. Yo no digo, iglesia, que no nos cansemos, pero sí nuestro corazón tiene que estar en una fidelidad total y absoluta al Señor. Lo que está tratando de decir aquí es que el creyente fiel puede perder la vida de manera temporal, porque hay que hacerlo de forma directa, porque Jesús perdió humanamente su vida, pero resucitó para que tú y yo disfrutáramos de la vida eterna juntamente con Él. Esa es la victoria del creyente. Así es. Esa es la iglesia de Esmirna. Ahora, yo sé que es difícil hablar de este tema, pero es importante, iglesia, que nosotros entendamos esto último. Ya sé que ya están cansados, pero se aguantan. La fidelidad. ¿Cuál es la aplicación teológica de esto? La fidelidad vale mucho más que la comodidad. El evangelio bíblico nunca prometió una vida fácil. Lo que Jesús sí prometió fue persecución, oposición y rechazo. Y ahí mismo en Juan 15:20 nos menciona que Jesús mismo fue perseguido.
fue rechazado, fue alejado, fue oprimido. ¿Cuál es la otra aplicación? No lo busquen abajo, apúntenlo para cerrar nuestra clase el día de hoy. La pobreza material, la aplicación de esta enseñanza, no define tu valor espiritual. Tú no eres quien por lo que tienes económicamente. Tú eres quien por tu fidelidad al Señor. Eso sí te define. Eso sí te da valor. Me sentí emocionado contigo, Charlie. Ahora, la muerte, como último punto, no es derrota para el creyente. Es la entrada al reino, es la entrada al paraíso. ¿Quién me ayuda leyendo Filipenses 1:20? Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Alguien verdaderamente entiende este pasaje? Vuelve a leer, por favor. ¿Quién lo leyó? Tami, ¿verdad? Sí. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Realmente creemos que el morir es ganancia en Cristo? Si sí, se debe ver reflejado en cómo servimos al Señor. Preguntas, dudas, comentarios finales, iglesia. Hoy no hay comida, así que tenemos 5 minutos para preguntas. Hoy no hay comida, señores. La cocina está en huelga. No sé si podían leyendo Filipenses 4:11. Filipenses 4:11, ojo a esto. 13. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contemplarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñando, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, bien dicho. Bendito sea el Señor. ¿Alguien más? ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Qué les pareció Esmirna? Cada iglesia tiene que ser equiparada a nuestro corazón, ¿no? ¿Pudiéramos ser nosotros Esmirna personalmente? ¿Serías Esmirna?